todas tus botellas PET vacías con tapa y etiqueta de La Cascada y llévalas a los puntos de canje autorizados para cambiarlas por tickets electrónicos que te permitirán ingresar a los sorteos de automóviles, motocicletas, scooters y bicicletas, todos eléctricos, drones, celulares y packs de productos de La Cascada. Participan todas nuestras marcas. Orgullosamente boliviana. Tercer sorteo 15 de agosto. La Cascada. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 22 de abril al 22 de agosto de 2023. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. En tu hogar, en el trabajo, en cada momento, guardando no solo recuerdos, haciendo que te sientas mejor con tu familia y amigos. Cada día nos esforzamos en fabricar más que muebles, hacemos realidad tus sueños. Calle Mercado, esquina Socabaya. Calle Murillo, entre Sagárnaga y Cochabamba. Sopocachi, avenida 6 de agosto entre Belisario Salinas y Pedro Salazar. En Calacoto, avenida Valliviana entre calles 13 y 14. También puedes buscarnos por internet o comunicarte por Facebook. Ahora nuestra nueva sucursal en la avenida Montenegro, número 945, edificio Terra Nova, entre Pancara y Guillena. Rumbo a los 50 años de calidad. Muebles Silvera, muebles que dan vida. Consultorio médico RenovaMed. Atendemos diferentes especialidades. Estamos ubicados en la avenida Saavedra, número 2232, edificio Santa Polonia, piso 2, frente al Hospital General. Escríbenos al WhatsApp 748-67364. RenovaMed. Digestan Compuesto hace fáciles las digestiones más difíciles. Ahora además, Digestan Simple Sal de Frutas. Pura efervescencia, pura frescura. Llega la promo, reciclemos con La Cascada. Junta todas tus botellas PET vacías con tapa y etiqueta de La Cascada y llévalas a los puntos de canje autorizados para cambiarlas por tickets electrónicos que te permitirán ingresar a los sorteos de automóviles, motocicletas, scooters y bicicletas, todos eléctricos, drones, celulares y packs de productos de La Cascada. Participan todas nuestras marcas. Orgullosamente boliviana. Tercer sorteo 15 de agosto. La Cascada. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 22 de abril al 22 de agosto de 2023. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. En tu hogar, en el trabajo, en cada momento, guardando no solo recuerdos, haciendo que te sientas mejor con tu familia y amigos. Cada día nos esforzamos en fabricar más que muebles, hacemos realidad tus sueños. Calle Mercado, esquina Socabaya. Calle Murillo, entre Sagárnaga y Cochabamba. Sopocachi, avenida 6 de agosto entre Belisario Salinas y Pedro Salazar. En Calacoto, avenida Valliviana entre calles 13 y 14. También puedes buscarnos por internet o comunicarte por Facebook. Ahora nuestra nueva sucursal en la avenida Montenegro, número 945, edificio Terra Nova, entre Pancara y Guillena. Rumbo a los 50 años de calidad. Muebles Silvera, muebles que dan vida.
¿Cómo están? Muy buenas noches, hermosa familia boliviana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Una nueva edición de su programa Doctor TV. Mi nombre es Penélope Michel, soy médico neurólogo. Quiero invitarlos a todos ustedes a que se queden con nosotros durante los siguientes minutos. Vamos a ir tocando diferentes temas como lo hemos ido tocando a lo largo de todas estas ediciones. El día de hoy quiero dedicar no a la parte médica específicamente, sino estamos invitando nuevamente a un colega que ya nos acompañó en un par de oportunidades, que es del área de fonoaudiología. Entonces vamos a ir tocando algunos temas de trastornos del lenguaje, principalmente en los pequeños. Así que mamás, papás y también a todas las personas que están dedicadas a la educación, principalmente en estas edades, atentos para ir identificando y poder tener un buen diagnóstico y posteriormente una rehabilitación de este tipo de trastornos. Recordarles que dentro del programa de todo el equipo que somos de Doctor TV, tenemos un equipo multidisciplinario y del área de neurología, cualquier duda, consulta que tengan respecto al área, me pueden llamar, me pueden escribir, mi número es el 730-27755. Siempre dispuesta a responder sus problemas, sus consultas y, bueno, siempre pendientes de todos los televidentes de Doctor TV. Bueno, licenciado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos esta noche con el licenciado Uriel Ríos. ¿Cómo está? Buenas noches, un gusto saludarlos a todos nuevamente. Como ya les adelantaba un poco acá la doctora, hoy vamos a ver los temas que abarcan los trastornos del lenguaje, principalmente lo que es el desarrollo infantil, ¿no? Desde la etapa del nacimiento hasta lo que son los 13, 14 años, podemos verlo. Perfecto. Bueno, ya en casita quiero que vayan estando atentos y no se olviden que este programa es bastante interactivo, entonces en cualquier momento ustedes pueden ya ir mandando sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. La línea de WhatsApp y de Telegram están habilitadas. La línea es el 624-05321. Licenciado, ya para ir entrando al tema, habíamos tocado en alguna oportunidad lo que son los trastornos del habla, pero estamos hablando ahora de trastornos del lenguaje. Entonces, tal vez un poquito las palabras para no confundirlas, porque no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia en realidad de los temas que tal vez ya habíamos tratado en alguna oportunidad? ¿Y qué son los temas que vamos a tratar hoy? Bueno, claro, como en la anterior ocasión, vamos a ver una diferencia principalmente entre lo que son los conceptos. Vamos a hablar primero de lo que es la comunicación. La comunicación lo es todo, no es como que un factor súper grande. Es prácticamente imposible no comunicar, ¿no? Desde que crucemos los brazos hasta que no hablemos, estamos comunicando. Y dentro de la comunicación van a haber dos factores importantes. Uno que va a ser lo que es el lenguaje, que el lenguaje igual es bastante amplio porque el lenguaje va a ser la traducción del pensamiento. Es decir, una persona que habla inglés, cuando se levanta de la cama, cuando se despierta, empieza a pensarlo todo en inglés. Nosotros que hablamos castellano, igual al levantarnos, pensamos todo en castellano, ¿no? Me voy a poner la camisa de color café, me voy a poner esta ropa, lo estamos traduciendo nuestro pensamiento en lo que es el lenguaje y el lenguaje a la vez en lo que es el castellano, ¿no? El lenguaje se puede traducir en lo que es el inglés, en lo que es la lengua de señas, en lo que es, no sé, el árabe, ruso. Va a variar, depende de los sistemas lingüísticos de cada zona cultural. Y dentro de lo que es el lenguaje va a aparecer lo que es el habla, ¿no? Que el habla en sí va a ser la articulación del lenguaje, ¿no? El lenguaje es el castellano, pero para comunicar nosotros de manera verbal lo articulamos, ¿no? Mediante fonemas, ¿no? Como la P, la M y las vocales. Si bien en anteriores sesiones vimos lo que son los trastornos del habla, es decir, no todo lo que es la articulación, las palabras, la fonética, la fonología, hoy vamos a ver lo que son los trastornos del lenguaje, ¿no? Que es un tema mucho más amplio. Perfecto. Realmente es muy bonito esta parte del lenguaje como tal, no es solamente lo del habla que estamos hablando, no es solamente esa articulación de la palabra, sino es todo lo que es la comunicación. Como seres humanos, como seres sociables, nos caracteriza todo esto de la comunicación con los demás, tanto como lo que estamos entendiendo, como la forma en la que nos podemos expresar todo lo que sentimos o queremos o deseamos. Entonces, ¿cómo podríamos ir viendo estas alteraciones del lenguaje? Primero, ¿qué es lo normal en un pequeño de la parte del lenguaje para ya ir viendo cuáles serían las alteraciones? Bueno, algo característico del lenguaje es que es una función innata, ¿no? Del ser humano, es algo propio.
Por así decirlo, los animales, ¿no? Si bien tienen comunicación, un perrito cuando está feliz va a mover la colita, ¿no? Los gatos maullan, eso es comunicación, pero no es lenguaje como tal, ¿no? Y el ser humano es el único ser, el único animal que tiene la función como tal, que es una función cognitiva superior, que es la del lenguaje. El lenguaje se empieza a desarrollar desde que nacemos, ¿no? Y por así decirlo, nadie enseña a alguien el lenguaje, ¿no? El lenguaje lo tenemos, solo que el lenguaje va a ir adoptando distintas formas y va a ir adoptando como que más características, más estimulación o menos estimulación según el medio que tengamos. Si bien en todo lo que es el desarrollo humano van a haber hitos, también hay hitos en lo que es el desarrollo lingüístico, ¿no? Por ejemplo, se dice que entre los 4 meses el bebé tiene que poder levantar la cabecita, ¿no? Adquiere lo que es el control cefálico, entre los 4 a 6 meses. A los 6 meses el bebé se puede sentar, ¿no? El control de todo lo que ya es el tronco. Asimismo, el lenguaje va a tener los mismos unos hitos que van a ir igual en relación a lo que es el desarrollo humano, ¿no? Principalmente, de 0 a 1 año estamos hablando de lo que va a ser la etapa prelingüística del lenguaje. Es decir, va a haber comunicación, va a ser una etapa que todavía no está entrando lo que es un lenguaje como tal, porque no va a tener palabras con significados reales. Va a empezar lo que es primero un llanto indiferenciado, ¿no? Un bebé que va a llorar y la mamá no se va a dar cuenta si está llorando porque está triste, si está llorando porque le duele algo, si está llorando por frío, y a los 4 o 5 meses el llanto se vuelve diferenciado, ¿no? La mamá va a decir, no, está llorando porque tiene hambre, o no, está llorando porque le duele, ¿no? El bebé va comunicándose a medida con el llanto, va desarrollando lo que es el balbuceo, ¿no? Pa, ma, haciendo más juegos vocales hasta llegar lo que son los 10, 12 meses del año, que va a empezar recién lo que es la etapa lingüística. Ahí es donde tendrían que aparecer las primeras palabritas, ¿no? Mamá, leche, papá, pero estamos hablando de palabras con significados, porque es distinto que el bebé diga pa, no bebé a un señor pa, ve un auto pa, a que cuando vea al papá diga papá. ¿No? Estamos hablando de que tiene que haber sí o sí un significado. Entonces, dentro de este primer año, que es la etapa prelingüística, si es que el bebé, por ejemplo, no establece lo que es balbuceo, no tiene juego vocal, no establece lo que es el contacto visual, no hay mucha risa, el llanto no va variando y demás, podemos ahí también ir viendo algunas alteraciones. Entonces, en este primer año, para que las mamás igual vayan viendo, hasta los 6 meses, digamos, 5 meses, hay un llanto indiferenciado, o sea, la mamá sabe que está llorando, pero realmente no puede determinar qué está pasando, ¿no? Después de los 5 meses, con lo que me indica, ya podemos, no, esto es llanto de dolor, no, esto es llanto de hambre, esto es llanto de que quiere mamá, digamos, más o menos. Hasta como que sí, más o menos el bebé hasta los 2, 3 meses, él mismo no se da cuenta de por qué está llorando, ¿no? Le incomoda algo y llora. Ya cumple 2, 3 meses, 4, él mismo ya va modulando, ¿no? Un llanto más agudo, tal vez por el dolor, la un mamá llanto es más grave. La que se va a ir dando cuenta que es, o el papá, en realidad, la persona que está un poquito con más apego, ¿no? Y ellos ya van notando, ¿no? Y eso estamos hablando hasta el año, que es una etapa prelingüística, ¿no? Porque todavía no están apareciendo lo que son las palabras. Pero en toda esa etapa hay comunicación. Generalmente en esta etapa prelingüística nosotros a nivel del lenguaje como profesionales no realizamos una terapia dirigida, ¿no? Porque más es estimulación en casa. Pero desde esa etapa prelingüística es donde se pueden ver, observar ya características donde hay un desvío del lenguaje o algo, o desde donde empiezan las alteraciones lingüísticas, ¿no? Si en esta etapa vemos alguna alteración y empezamos a estimular en casa, podemos corregirlo. Pero si sigue la alteración, obviamente, a medida que vaya desarrollando el niño, va a seguir alterándose o complicándose más lo que es el cuadro lingüístico. Perfecto. ¿Y después de este periodo, después del año, empieza la etapa lingüística? Después del año va a empezar lo que es la etapa lingüística, ¿no? O lo que es la primera etapa de la comunicación como tal. En el año ya se dice que van a aparecer las primeras palabras. No, obviamente son hitos, son estándares que están estableciendo, pero no son reglas fijas. Hay bebés que tardan un poquito más en hablar, que las primeras palabras las botan a los 14, 15 meses, año y medio. Hay bebés que hablan antes, ¿no? Que a los 10 meses ya están diciendo las primeras palabritas. Todo va a depender, uno, de la estimulación y mucho también involucra lo que es la genética, ¿no? Y el ambiente. Pero después de ya el primer año podemos establecer lo que es la etapa lingüística y va a empezar el bebé con las primeras palabritas, ¿no? Y ya para llegado a lo que es el año y medio, va a empezar a juntar lo que son 2 palabras, ¿no? Es decir, una palabra que es la base, más una palabra que va a ir variando lo que es el significado. Mamá, vamos, mamá, pis, mamá, leche, ¿no? Tiene una palabra base, más la otra palabrita. Se dice que hasta aproximadamente los 2 años, un parámetro normal es que un niño diga 50 palabras.
¿no? Es como que una base. Si dice más, obviamente está mucho mejor. Y ya cuando llegamos a los 2 años, los niños tienen que hacer frases de aproximadamente 3 elementos, ¿no? Unas frases un poco más complejas. No quiero, no me gusta, vamos, ¿no? Entonces ahí hay que ir observando, porque llegan muchos casos a consulta de que son niños de 2 años, 2 años y medio, que todavía no dicen palabras o están empezando con la primera palabra, ¿no? Si a los 2 años y medio estamos empezando con la primera palabra, que eso correspondería a lo que es el año, el desarrollo de un año, estamos hablando de un retraso de 1 año y medio, ¿no? Hasta antes de los 3 años generalmente el cerebrito de los niños todavía no ha lateralizado lo que es el lenguaje, no, todavía sigue siendo una poda sináptica, una poda neurológica de lo que se va a establecer, entonces no manejaríamos todavía un diagnóstico de lo que es un trastorno del lenguaje. Hasta antes de los 3 años podemos manejar lo que es un diagnóstico de lo que es un retraso en la adquisición del lenguaje, no, que es algo netamente funcional, o un hablante tardío. Aquí estamos hablando de niños que tienen un desarrollo, por así decirlo, normal, ¿no? Que no tienen una patología de base, es decir, que no tienen autismo, que no han hecho una parálisis cerebral, no sé, que no tienen una discapacidad intelectual, que no están dentro de un síndrome de Down, ¿no? Son niños que deberían tener un desarrollo normal. Perfecto. Entonces, mamás, papás, atentos en casita, estamos dando realmente muchas pautas. Ahorita estamos tomando todo la funcionalidad normal. Son parámetros, si bien estamos dando más o menos fechas, meses, años, etcétera, en la que mi hijita debería empezar a hablar tantas palabras, ya debería ir coordinando, ya debería ir uniendo, tal vez expresándose de forma mejor. Recuerden que cada niño, cada persona es completamente diferente y va a depender de muchos factores, incluso la parte genética. Hijo a hijo van a ser igual completamente diferentes, hermanito a hermanito, primo con primo, entonces no se van a desesperar que uno de sus hijos haya empezado a hablar un poquito más antes, el otro haya tardado 1 o 2 meses más, etcétera. No solamente en esta parte del lenguaje, sino en toda la parte del neurodesarrollo, que es lo que llamamos. Entonces, pero ya tenemos como que un parámetro y cómo tenemos que ir habituándonos para ir aprendiendo y estimulando después toda esta parte del lenguaje. Después ya estamos en los 2, 3 años, ¿qué fases más viene posteriormente? Y a los 2 años es como que el niño ya hace un poquito más de frases complejas, ¿no? Generalmente ya está implementándose lo que es la sintaxis en los niños, lo que es la formación de oraciones. Ya para lo que son los 3 años, un poquito más, ya se va complejizando, ya entienden, a nivel comprensivo van a entender lo que son órdenes más complejitas, ¿no? Órdenes de 2 elementos, es decir, anda a tal lugar y trae esto, ¿no? Ya se va complejizando todo lo que es su lenguaje. Para los 4 años los niños ya tienen un diálogo correcto, ¿no? Ya tienen una conversación más fluida con los adultos. Y esto es importante porque a los 5 años, bajo parámetros, se acaba de establecer lo que es el sistema fonológico, el sistema de la articulación. Es decir, que un niño a los 5 años, hasta 5 años y medio, ¿no? Bajo hitos de desarrollo, ya podría articular todos los sonidos del habla, hasta la R, las trabadas y demás, ¿no? Entonces un niño de 5 o 6 años ya tiene técnicamente lo que es el lenguaje de un adulto. A medida que se va desarrollando 6, 7 años, va mucha relación con lo que son los hitos de desarrollo, por ejemplo, con Piaget, que para los 8 años va a empezar lo que es, no sé, un pensamiento lógico-matemático, igual el niño, todo lo que es su gramática y razonamiento verbal va a ir aumentando, ¿no? Pero aproximadamente hasta los 6 años ya tiene un lenguaje, por así decirlo, adulto, ¿no? Ahí ya solo vamos aumentando lo que es vocabulario, lo que es mejoramiento del razonamiento verbal, lo que es mejoramiento de la comprensión y todo lo que es desarrollo del pensamiento y cognición en general. Estamos esta noche con el licenciado Uriel Ríos, quien es fonoaudiólogo. Estamos hablando acerca de todo lo que es el desarrollo del lenguaje en los niños y posteriormente ya vamos a ir hablando de todas las alteraciones que conlleva el lenguaje. También dar la bienvenida al doctor Larrea, quien nos está acompañando en el programa Doctor TV, como siempre. Doctor, muy buenas noches. Doctora, sí, justamente a toda la audiencia, muy buenas noches, gracias por seguirnos. La verdad, para nosotros es algo importante que ustedes nos sigan en esto que es el programa Doctor TV y con nuestros invitados, como les decíamos siempre, en la parte de la certificación. Doctor Uriel, usted decía 2 años ya... el niño va desarrollándose muy bien casi en su lenguaje, 3, 4, 5 ya mejora su lenguaje. ¿Qué pasa si nuestro niño 2 años, 3 años no mejora su lenguaje, sigue con esas pautas de o pedir así el aspecto de lo que son los objetos, ¿no es cierto? Agarrar y pedir en ese ámbito los objetos? ¿Está fallando la familia? ¿Hay alguna alteración en el niño? ¿Qué se puede ver? Bueno, en cuestión de las causas todavía es bien variable, ¿no? Porque
Ahora estamos viendo un trastorno del lenguaje de lo que es desarrollo, no hablando de un niño que técnicamente está dentro de parámetros normales del desarrollo. Muchos dicen que hay factores genéticos, ¿no? Que, es decir, si los hermanos mayores tienen algún trastorno del lenguaje, es muy probable que los demás niños que vengan, los demás hijos, también tengan un trastorno en el lenguaje. Si el papá tiene algún problemita, o no sé, tiene un déficit de atención o algo así, que va afectando, igual los hijos pueden tener eso, ¿no? Pero más allá, como decía, el lenguaje es algo innato, nosotros no les enseñamos a hablar, pero algo que sí influye netamente es el medio, es el ambiente. Si al niño lo tenemos toda la mañana, ¿no? La mamá trabaja, el papá trabaja, lo dejamos con la empleada en la casa, la empleada está cocinando, haciendo sus labores, y al niño lo dejamos, no sé, todo el día viendo La Rosa de Guadalupe. Ese no es un ambiente de estimulación. El niño, ¿qué ejemplo va a tener? Obviamente no va a aprender, ¿no? Entonces realmente mucho influye el medio, cómo le estimulamos al niño. Ya hablando de pautas, por ejemplo, a los 2 años, como le decía, un niño tiene aproximadamente lo que son 50 palabras de vocabulario, ¿no? Mamá, papá, obviamente son palabras sencillas, palabras de uso común, leche, pelota, jugar, muñeca, ¿no? Etcétera. Si a los 2 años todavía el niño sigue con estamos hablando, ¿no?, de que hay un retraso, y eso sí involucra mucho lo que es la conducta, ¿no? El lenguaje también está mucho en relación con lo que va a ser la conducta, como decía, la cognición. Si el niño dice y el papá quiere galleta, no agarra, va a bajar la galleta y le va a dar al niño, el niño en su misma mente va a decir, ¿para qué voy a hablar si señalando o estirando mi mano a mí me dan lo que yo quiero? ¿No? Entonces ahí también estamos generando conductas que no son útiles o que no son correctas para un buen desarrollo lingüístico. Perfecto. Y hablando de esto de la estimulación que nos comenta el licenciado, se ha visto así mucho en los últimos años, lastimosamente, no solamente por lo del COVID, sino por el cambio tal vez de trabajo y cultural. En su experiencia, ¿cómo ha visto o se afecta que el pequeño esté todo el día con el celular, con la tablet, con la televisión, jugando videojuegos, etcétera? ¿Afecta esto al lenguaje como tal? ¿No afecta, estimula? Más bien hay un retroceso. ¿Cómo lo ha ido viendo? Con lo de la pandemia se ha visto un retroceso tremendo en todo lo que es el desarrollo humano, no solo en aspectos lingüísticos, ya sea en aspectos motores, en aspectos psicomotores, en aspectos sociales y demás. No, a mí me sorprende la cantidad de trastornos del lenguaje que ahora aparecen. ¿Pero por qué? Porque los niños no han sido estimulados en estos 2 años prácticamente encerrados en la casa, tal vez papá se iba a trabajar y el niño se quedaba ahí, ¿no? Y por ejemplo, hay una cuestión que se llama, que son los prerequisitos del lenguaje, que son unos prerequisitos que una persona tiene que tener antes de poder adquirir lo que es el lenguaje de manera correcta, ¿no? Entre uno de ellos está la atención. Si una persona no atiende, no tiene capacidad de aprendizaje. Con la atención está relacionado lo que es la memoria y está también relacionado lo que es la imitación. El lenguaje prácticamente y todo lo que es el habla se aprende mediante imitación, ¿no? Yo veo con mi papá hacer las cosas, yo veo cómo se comunican, yo escucho cómo hablan, yo de eso aprendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo lo que ha sido la pandemia ha hecho que los niños estén encerrados y que pasen clases virtuales. Ahí hemos intervenido en lo que es su canal de socialización habitual, porque un niño, quieramos o no, va a aprender de otro niño. Vamos al colegio, el niño va a aprender de su compañero, va a ver que ellos juegan fútbol, va a ver que se dice, que este habla de tal manera, que este se comunica de tal manera, y por la imitación, mediante sus compañeros y sus pares, va a ir aprendiendo. Entonces, como los hemos aislado, no han tenido un punto de referencia. Y más allá de que los niños ahora están retrasados, porque la pandemia sí nos ha afectado, también en cuestiones sociales, ¿no?, de la pragmática, del uso del lenguaje, son niños más tímidos, más caprichosos, no se llevan bien con sus pares. Y como usted decía, cuestión de la tecnología, si bien en muchos casos es un instrumento de ayuda, ¿no?, porque para las clases y demás no había cómo, había que tenerlos frente a una pantalla 2, 3, 4 horas al día, a la vez nos retrasa bastante, ¿no? Generalmente a niños de 6, 7 años no se debería darle celular para nada, porque eso nos retrasa. Antes, no sé, en la época, digamos, de nuestros padres, señores que tienen 50, 60 años, no se veía tanto lo que habían trastornos de lenguaje, o si había algún trastorno o algo, se iba normalizando sin necesidad de terapia, pero también no estábamos expuestos a lo que era el celular, a todo lo que son los medios, porque ahora el niño se queda viendo eso y no quiere hablar, ¿no? Entonces, querramos o no, nos retrasa bastante y hay que tener bastante cuidado también con lo que ven, porque es diferente que lo tengamos viendo La Rosa de Guadalupe, una novela ahí viendo la tele y el niño distraído, a que le pongamos tal vez alguna canción, no sé, el Chuchuá, la Vaca Lola, que tienen categorías semánticas, que tienen nociones espaciales, que tal vez de ahí sí puede aprender, ¿no? Hay que tener como que mucho cuidado y mucha dirección con los medios y cómo los usamos. Igual los videojuegos, no, al niño lo dejamos con el videojuego, llora, hace ese berrinche, le daremos 1 hora, va a estar feliz sin molestarnos, pero es 1 hora que no ha hablado, 1 hora que no ha socializado, 1 hora que ha estado solo viendo la pantalla y jugando. Y perdón, doctora, pero no hubiera sido esto de la pandemia más bien ayudarnos,
porque se supone que estabas en más interacción con tu niño. No, más bien debería haber ese otro efecto de que el papá se comunique más con el niño, comparta más con el niño, o realmente no hemos tomado atención y los hemos dejado ahí encerrados a los niños. Yo creo que esto ya depende mucho de cada ambiente familiar y cultural, ¿no? Obviamente, si son padres responsables que ya no están trabajando, ¿qué haré? Jugaré con mi hijo, le enseñaré esto, haremos esto. O también puede haber el caso, ¿no? De que no, yo tengo que trabajar, la madre sus cosas, el niño lo dejan, pero como decía, sí o sí, en muchos casos enviarlos a la guardería, enviarlos al pre-kinder y demás, es un incentivo, es una estimulación tremenda, porque los niños, más que a nosotros, porque queramos o no, nos ven distinto a nosotros. Nos ven como el adulto, como el señor, no es como otro niño, porque al niño lo ven como su igual. Entonces aprenden increíblemente de sus pares, o sea, ya hablando de discapacidad, ya sea autismo y demás, niño autista que se limita, que solo habla con los papás, lo mandamos a la guardería, ve a otros niños, empieza a socializar, empieza a aprender por imitación, ¿no? Querramos ya ser nosotros como padres tal vez un factor de estimulación, un pilar ejemplar para estarlo estimulando, pero es complicado, ¿no? Cada uno tiene sus trabajos, demás. Entonces la pandemia, más que todo, los dejábamos a los niños ahí jugando o encerrados en casa. No han tenido esa interacción, ¿no? Ni al parque podían ir para experimentar estímulos, porque más allá de lo que vemos en casa, que al niño, digamos, le digas, esto es sal y le enseñes. No se le va a quedar tanto como que le hagamos probar, ¿no? La sal, le hagamos, o el café, le hagamos oler café. Esto es un parque. Más allá de que le muestres una imagen de un columpio, que él se siente en el columpio y lo experimente, eso es un aprendizaje mucho más significativo, ¿no? Entonces, queramos o no, los hemos tenido los niños entre prácticamente 4 paredes encerrados. En este punto, a todas las mamás y papás que ya por diferentes motivos han estado con los pequeños encerrados, los han dejado con las clases virtuales, etcétera, pero necesitamos sí recuperar, estimular. ¿Qué recomendaciones podemos dar? Porque evidentemente no todos tienen la capacidad o el tiempo o la condición económica para poder mandarlos a una terapia o una rehabilitación con un fonoaudiólogo como tal. Entonces, para iniciar tal vez una estimulación, ¿qué recomendaciones podemos dar en casita para ya empezar a solventar esos problemas que nos ha podido traer todo esto? Bueno, si es que en principal el niño está en casa solo y hay la posibilidad de mandarlo, como digo, si es pequeño, a una guardería, a un jardín de infantes, si está en edad de kinder, colegio, alguna actividad extracurricular, tal vez, no sé, música o que vaya a hacer algo, siempre es estimulación. Pero desde la casa, nuestros niños, hay que hablarles como si fueran adultos, ¿no? Muchas veces les hablamos, ay, mi chiquitito, mi cosita, y el mismo niño adopta ese lenguaje y empieza a creer que eso es lo correcto, ¿no? Hay que darles un buen ejemplo lingüístico, hablarles de manera correcta, preguntarles cosas, ¿no? Los niños se vuelven flojos, se acostumbran a no responder, ¿no? ¿Qué has hecho en el colegio? A veces no saben cómo responder a los papás, no saben cómo organizar las palabras. Irles, tal vez dándoles facilitadores, no te responden qué has hecho en el colegio, ah, tenías lenguaje, ¿no? A ver, contame qué has hecho en lenguaje, ¿no? Irles preguntando, cantar con ellos, como digo, o mostrarles cosas, categorías semánticas, ¿no? Que es una manera de estimularlos sencillísima. Se está olvidando algo, aprendas de vestir, le ponemos algo. Esto se llama polera, mientras le vestimos al niño de 2 años. Esto se llama zapato. Estamos en la calle, ah, mira ese letrero, ¿qué color es? ¿No? Todo lo que hacemos está estimulando y el niño va a ir absorbiendo, como digo. Nosotros no les enseñamos el lenguaje a los niños, nosotros no les enseñamos a hablar a los niños. El lenguaje es algo innato, ellos aprenden por medio. Si a un niño que nació en Bolivia lo llevamos de viaje, lo damos en adopción y lo llevamos a China, el niño se va a desarrollar netamente y va a aprender lo que es chino. Y no lo va a aprender porque le hemos enseñado y porque le hemos dicho esta letra es tal o esto se pronuncia así. Lo aprende netamente por imitación, ¿no? Entonces, principalmente hay que ser un buen ejemplo lingüístico. Hay que incentivarlos, motivarles, preguntarles cosas. Bueno, estamos hablando con el doctor Uriel Ríos, él es fonoaudiólogo y estamos viendo todo lo que es el comportamiento en los niños en relación al lenguaje. Yo en esta parte, para que luego vayamos a las preguntas de nuestros televidentes, yo lo que le diría es, ¿qué pasa con un niño que tiene autismo a los 2 años? ¿Puede desarrollar bien el lenguaje? ¿No puede desarrollar bien el lenguaje? ¿Va a estar con el aspecto de las señas? ¿Qué otros síntomas nos tiene un niño con autismo? El autismo es un tema bastante amplio que es de nunca acabar. A mí la verdad me apasiona ese tema. No, por ejemplo, hablamos del autismo como tal, si el nombre correcto es trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Hablamos de un espectro, porque es una amplia gama, ¿no? Ningún niño con autismo va a ser idéntico a otro. Cada uno es netamente
singular, netamente particular. Y es bien interesante porque, por ejemplo, hay niños autistas que desarrollan el lenguaje perfectamente. No tienen ni un problema articulatorio, tienen una memoria tremenda, pero van a tener esa alteración de lo que es la conducta social, ¿no? En la interacción, por ejemplo, no saben cómo comunicarse, a veces dicen cosas que no deben, refranes, dobles intenciones, ironías, no las van a comprender, ¿no? Muchos los confunden estos niños que son súper funcionales con lo que va a ser un TDAH, ¿no? Pero en otros casos hay autistas que son no verbales, que ya sean que tengan 10 años, 20 años, no van a llegar a comunicarse. Yo siempre les digo, el autismo no es una enfermedad, el autismo es una condición, es como que su cerebrito estuviera diseñado y programado para otro tipo de funcionamiento. Entonces el cerebrito de esas personas, de los autistas que son no verbales, no está diseñado para hablar, ¿no? Pero como le digo, hay otros que son tremendos, que sí saben todo, que te hablan todo, que te pueden contar la historia, no sé, de Bolivia, si les apasiona y demás. Entonces, esto sí hay que estar bien atentos porque generalmente el autismo se va a diagnosticar a partir de los 3 años para arriba, porque como les decía, el cerebrito todavía antes de eso está inmaduro. Pero hay hitos o parámetros que hay que ir observando para identificarlo, ¿no? Por ejemplo, antes del año, un niño con autismo generalmente no establece contacto visual, no le interesa el contacto visual, está muy ensimismado, el balbuceo igual va a ser reprimido, no tienen mucho balbuceo. Después van a ser muy apegados a los cuidadores, digamos, a la mamá, al papá, pero con otras personas, los abuelitos, la gente desconocida, no se van a querer acercar. Ya cuando tengan 2 añitos o algo así, igual son niños más introvertidos, ¿no? Por naturaleza los niños son curiosos. Los niños autistas es como que no tanto, ¿no? Entonces, pero ese es otro tema aparte, ¿no? Es un tema, como les digo, amplio. Saber qué pasa con estos niños, o sea, para que puede ser que los papás piensen que no hay un buen desarrollo del habla, ¿no es cierto? ¿Desarrollan bien o no desarrollan bien? Solamente esa parte para que el papá se dé cuenta, porque a veces el papá no se da cuenta hasta que pasa un poco más que el colegio. ¿Y quién se da cuenta? La profesora. Generalmente, los 2-3 años, los niños con autismo sí presentan un retraso en el lenguaje, ¿no? O no van a querer hablar o van a estar recién comenzando con palabritas o, como digo, no van a estar con palabras, van a hacer más señas, gestos cuando ellos lo requieran. Entonces sí, hasta los 3 años, por ejemplo, o desde el año, como les digo, los hitos que les he dado son importantes porque hay que ir viendo. Si un niño de 1 año no establece contacto visual, un niño de 2 años todavía no está con palabras, no es normal. Entonces ahí sí es necesario que lo lleven a un profesional, ya sea un fonoaudiólogo, un pediatra, tal vez alguien capacitado para que diga: no, hay que hacer alguna intervención, hay que hacer alguna rehabilitación, porque mientras antes empezamos lo que es el tratamiento, también es de mejor pronóstico, ¿no? Si a los 2 años está con un retraso en la adquisición del lenguaje, le está costando hacer frases, está con pocas palabritas, no lo tratamos, para los 4, 5 años, 6, ya va a tener un trastorno del lenguaje, ¿no? Que ya está en etapa de escolar, que ya va a ser mucho más severo. Y eso es bastante interesante, ¿no? Importante, como usted decía. Generalmente los padres se dan cuenta que su hijo tiene un trastorno del lenguaje cuando están en el colegio. ¿Por qué? Porque la profesora ha referido que no está hablando, o ven a los padres, a los otros niños y se dan cuenta que no está rindiendo. Muy pocas veces vienen los padres o los niños por referencia del padre que te dicen: no, mi hijo no está hablando como los demás niños o como mi primito, creo que hay algo malo. No, generalmente es porque el médico me ha dicho, porque el pediatra me ha dicho que no está hablando, porque la profesora me ha dicho. Entonces sí o sí, como padres tenemos que estar un poco más atentos a lo que es el desarrollo de nuestros hijos. Evidentemente, no es solamente el desarrollo motor, que muchas veces creo que incurrimos en ese error en el que solamente le damos importancia, tal vez no puede caminar, no puede mover la manito, pero no es solamente eso, sino son todas las funciones ejecutivas que tenemos en la parte, bueno, en esta parte que es del neurodesarrollo. Ya vamos a ir entrando con las preguntas, entonces, Leito, si nos mandas por favor la primera pregunta. Buenas noches, doctor. Dice: en el lenguaje, ¿cómo se consigue la elevación del tono de voz? Ya que veo los balbuceos que apenas se escuchan en estudiantes de secundaria. No entiendo la pregunta. A ver, ¿qué dice? En el lenguaje, ¿cómo se consigue la elevación del tono de la voz? Ya que veo los balbuceos que apenas se escuchan en estudiantes de secundaria. Bueno, aparentemente nos está escribiendo un profesor que sus estudiantes de secundaria al responder están con un tono de voz muy bajo, entonces lo toma como un balbuceo, no pueden generar un tono de voz mucho más alto tal vez para responder. Entonces, ¿cómo podemos estimular tal vez la modulación del volumen, no? Bueno, la voz es un tema aparte. Yo creo que en este caso, más que todo, si estamos hablando de estudiantes, tal vez es porque están tímidos, ¿no?, en aula.
porque yo apuesto que entre ellos están hablando y riendo, ¿no? Entonces tal vez que el profesor tenga alguna dinámica, no sé, hacerles cantar algún juego que él vea cómo abarcar, porque ya cuando hablamos de temas de voz, habría que ver si es por una disfonía, si es que hay una parálisis cordal, algún problema que he hecho, ¿no? Pero en este caso más parece que es algo netamente de relación entre el profesor y sus estudiantes. Sí, en realidad tal vez hasta juegos de oratoria, recitación. Nos puede hacer cantar, tal vez, cantar, sí. Que es tal vez un poco más esa parte funcional, ¿no? La interacción, sí, de pedagogía. Vamos con una siguiente pregunta, por favor, Leito. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Mi niña tiene 6 años y no puede pronunciar la L. ¿Qué tendría que hacer, por favor? Bueno, esta cuestión, si es que todas las demás letras, todos los demás fonemas los pronuncia, la R, las trabadas y demás, no creo que haya mucho problema, ¿no? Actualmente sí hay una diferenciación, por ejemplo, aquí en Bolivia, en Perú, en algunos países, entre lo que es la L y lo que es la Y, ¿no? Pero ya en otros países como Argentina, Colombia y demás ya no se maneja, ¿no? Entonces algo netamente contextual, si la L no la pronuncia bien, más es como que hacerle la discriminación auditiva, llama, digamos, ¿no? Llama, para que ella se dé cuenta, porque no es un problema del habla como tal, ¿no? Es algo de lo que ella se ha acostumbrado a hablar. Habría que ver también la imitación de la prosodia, ¿no? La que está viniendo, ¿no? Su mamá, su papá o tal vez alguien habla con Y y no con ella. O alguien está hablando exactamente, sí. No, pero mientras sea funcional el habla y no está alterada la R y demás, no creo que sea un problema, ¿no? Es algo que directamente en casa, con corrección y hacerle pronunciar correctamente, se puede arreglar. ¿Tenemos más preguntitas? Leito, vamos con la siguiente preguntita, por favor. Sí. Vamos a ver, doctora. Doctor, buenas noches. Disculpe, ¿qué palabra deberían decir ya mi niña de 2 años y 3 meses? Bueno, generalmente los niños a los 2 años y demás van desarrollando palabras que son de uso común para ellos, ¿no? Por ejemplo, si usted le dice yo soy su mamá, como para él todos los días se relaciona con usted, mamá es una palabra de uso común, leche es una palabra de uso común, ¿no? Pero eso varía mucho según el contexto. Pero generalmente dicen palabras que están en relación con la M, la P, la G, la T, ¿no? No te va a estar pronunciando lo que es la R, tal vez la S, que son fonemas que va a desarrollar a partir de los 3 años y medio, 4. Pero tiene que estar palabras en relación a lo que usted le enseña, ¿no? Si come todos los días pollo, tal vez puede decir pollo, pollo, aunque no lo pronuncie bien, ¿no? Leche, tal vez cheche, aunque no lo pronuncie bien, ¿no? Pero lo que es importante es que tenga significado, que cuando vea el biberón diga cheche, ¿no? Que no sea cheche, cheche, cualquier alimento. Pero más va en contexto a lo que usted le enseña. Vamos a las preguntitas. Gracias por comunicarse acá al programa Doctor TV. Vamos a otra pregunta, por favor. Gracias, Leito. Buenas tardes. Tengo mi niña de 4 años y su lenguaje no es comprensible, no es claro. Sí entiende instrucciones y socializa con niños. Bueno, si es 4 años y estamos hablando de una niña que es grande, que ya tendría que estar comunicándose de manera prácticamente correcta. En este caso, si comprende todo, más que de un trastorno del lenguaje, estamos hablando de lo que es un trastorno del habla, ¿no? Puede tener un trastorno de los sonidos del habla y por eso no está articulando bien las palabras y no se está comunicando bien. Tal vez podría ser un trastorno del lenguaje, un trastorno del desarrollo del lenguaje, pero de predominio expresivo. Aquí sí sería necesario que usted acuda a un fonoaudiólogo para que se haga una evaluación y podamos atenderlo, ¿no? Porque a los 4 años debería estarse comunicando, pronto va a ir al colegio y eso hay que solucionarlo lo antes posible. Perfecto. Bueno, invitarlos a todos ustedes a que sigan mandando sus mensajitos. Estamos con Fonoaudiología esta noche, el licenciado Ríos. El número de WhatsApp y Telegram es el 624-05-321, la línea siempre habilitada. Antes de ir leyendo los siguientes mensajes, estamos viendo ahorita la mayoría de los problemas que se pueden presentar a los 2, 3 años, 4 años, pero alteraciones o problemas del lenguaje un poco más grandes, 10, 12 años. ¿Qué problemas puede haber en esta parte del lenguaje a esa edad? Generalmente los trastornos del lenguaje van a empezar en lo que es la infancia, no todo lo que es el desarrollo, porque no es como que ya tengan la función y la hayan perdido, sino es como que tienen un desvío o alguna desorganización en todo lo que es su desarrollo normal. Entonces a los 13, 14 años no se ven muchos trastornos que aparezcan en esa edad, no, más que todo van a ser trastornos que han perdurado, ¿no? A los 6 años no hemos corregido, por ejemplo, el paciente no pronunciaba la R, no lo hemos corregido, a los 13, 14 años tampoco va a pronunciar la R. Ha tenido un trastorno del lenguaje.
por así decirlo, a los 6 años. No hemos nivelado sus niveles del lenguaje. Acuérdense, la biológica para cuando tenga 11, 13 años igual va a estar bajito nivel lingüístico. Algo que sí se ve que aparece, pero no es tanto el lenguaje, en muchos casos es la tartamudez, ¿no? En algunos casos aparece recién en lo que es la adolescencia. Pero cuando hablamos ya de 13, 14 años, estamos hablando de que un cerebro que ya está prácticamente maduro, como les decía, ya es un lenguaje más de un adulto. Entonces, si es que apareciera un trastorno del lenguaje a esa edad, sería más que todo una afasia o una disartria, ¿no? Algo neurológico, por una ACV, por un traumatismo. Ya a los 13, 14 años podemos ejemplificar el lenguaje de un adulto, ¿no? Entonces, para que un adulto tenga un trastorno del lenguaje, tiene que haber ocurrido algún incidente, algún accidente. Lo mismo con un adolescente. Tenemos más preguntitas, gracias por comunicarse con el programa. Vamos, Leito, ¿cuál es la otra pregunta? A ver, dice, buenas tardes, doctor. Mi hijo de 12 años se traba mucho. Quisiera saber por qué para hablar. Sería bueno hacer una evaluación de lo que es la fluidez del habla, ¿no? Ver primero si es que él pronuncia todos los fonemas del habla, si es que articula de manera correcta. Y si es que está todo bien, podría ser lo que es una bradilalia, ¿no? Que es una alteración del ritmo de la palabra, donde el habla es un poco más acelerada. Como tal, eso no se lo considera una patología, pero sí se pueden realizar algunos ejercicios para que él disminuya lo que es su aceleración, ¿no? Le podemos hacer respirar antes de cada frase, podemos hacerle repetir palabritas tal vez con un ritmo más lento, ¿no? Algo que yo trabajo bastante con los pacientes, ya sea tartamudez, sea alguna disartria, sea algún problema del ritmo del habla, es la voz salmodiada. La voz salmodiada es una voz que utilizan los curas en las iglesias, para así ejemplificarlos. Hola, hermanos y hermanas, ¿cómo están? Es una voz que mantiene un mismo tono al hablar y aparte de eso mantiene un ritmo, ¿no? Entonces, si él habla muy rápido, tal vez podemos trabajar un poquito de voz salmodiada para que él nos hable un poquito más lento, ¿no? Y que él se dé cuenta cuando está acelerando. Bien. Qué interesante, ¿no? Sí. ¿Qué otros ejercicios más? Porque eso nos interesó mucho. ¿Qué otros ejercicios más? Se decía, bueno, muchas mamás vienen a consulta y me dicen, no, pero a mí me han enseñado que ponga un palillo de lado, un bajalenguas, lo muerda y así empiece a hablar y así les estimulan. Eso está bien, sé que se hacía antes, pero no sé si está dentro de lo correcto dentro de esta rehabilitación. Puede que ayude, ya que estamos generando más movilidad lingual, pero es como que de la escuela antigua, ¿no? Exacto. Antes se manejaba bastante para lo que es el habla, lo que son las praxias orofaciales, ¿no? Por ejemplo, decíamos, si el niño no me pronuncia la R o no me pronuncia la L es porque no está elevando la lengua, porque la lengua está flojita, entonces la haremos hacer 100 elevaciones linguales, la haremos lamer los labios, lo cual es algo que ahora ya no se maneja para el habla, ¿no? Es algo que lo hemos dejado como que atrás. Ahora, para algún problema del habla, ya sea, digamos, no sé, no pronuncia la L, se trabaja el punto articulatorio y el modo de manera exacta, ¿no? Es un ejercicio netamente direccionado para que lo trabaje, ¿no? Antes se manejaba bastante lo que es respiración, lo que son praxias, si bien estamos tonificando los músculos de la lengua al poner un lápiz, al poner un corchito, estamos haciendo ejercicios, es como que hagamos flexiones, ¿no? Pero no es un ejercicio direccionado que nos va a hacer hablar mejor o que nos va a corregir. Pero sí estamos aumentando lo que es el tono muscular, que en otros sentidos, como la masticación, deglución y demás, nos ayuda. Estamos ahí con esto que es la parte de ver cómo es el desarrollo del habla en el niño. Pueden mandar sus mensajitos al 624-05321. Estamos con el licenciado Uriel Ríos, él es fonoaudiólogo. Doctora, en la parte neurológica también hay muchas fallas a veces. Sí, dentro del lenguaje, en realidad, justo lo que comentaba el licenciado, cuando existe ya una lesión en la cabecita por algún problema, un accidente, o sea, un traumatismo, un SB, ya sea una hemorragia, una isquemia, una enfermedad desmielinizante como la esclerosis múltiple, muchas otras enfermedades, y existe una lesión estructural en áreas específicas del cerebro que son los circuitos del lenguaje, que es lo que decimos. Ya tenemos lo que el amplio mundo que son las afasias, ¿no? Que son alteraciones propiamente del lenguaje, tanto, y hay diferentes tipos de afasias, que algunas que no comprenden, los pacientes no entienden lo que se les dice, entonces no entienden las órdenes o entienden a medias, otras que tratan de expresarse pero no pueden, tratan de decir, pero a veces no les salen las palabras.
A veces tienen ambas, no entienden lo que se les dice o no pueden expresarse, que son las globales, las mixtas, y de ahí ya hay diferentes tipos que algunos pueden nominar, pueden repetir, van mejorando a veces con la rehabilitación, va dependiendo siempre de este ritmo. Entonces, todo este mundo en realidad de las afasias sí va a depender de la mano del neurólogo que le esté viendo para ver el grado y los lugares de la afectación en el cerebro. Sabemos que el cerebro de la mujer y del hombre son diferentes, las áreas de comunicación del lenguaje en realidad son diferentes en las mujeres y en los hombres. Punto a favor de las mujeres, en realidad, ¿no? Por el tipo de... Porque se dice que las mujeres tenemos, primero tenemos más circuitos que conectan del lado derecho e izquierdo, y muchas veces tanto el lado dominante, si bien en la mayoría seamos diestros o seamos zurdos, la mayoría lo tiene el lado izquierdo, pero las mujeres también tenemos por esas conexiones muchos lugares del lado derecho que también funcionan, a diferencia de los varones que solo tienen más conexiones, digamos, del lado de la parte anterior, que es, digamos, el frontal, al occipital, al temporal, así, más que las transversales. Entonces tenemos una mejor recuperación muchas veces y una mejor disponibilidad, digamos, en esta parte de la comunicación, del lenguaje como tal. Y es bien interesante porque hablando de eso, las mujeres en el área de Broca, que es el área principal de lo que es la expresión lingüística, por eso dice que las mujeres son habladoras, su área de Broca es más grande, ¿no? Está más desarrollado, son más capas que nosotros en expresión lingüística. Su cuerpo calloso es más ancho, tiene mejor conexión interhemisférica y demás. Y algo que es bien interesante y se ve en la clínica y en la patología, por ejemplo, de trastornos del lenguaje, de lo que estamos hablando, el 70% por lo menos es varones, el 30% va a ser mujeres. Exactamente. Trastornos, no sé, por ejemplo, en autismo. Antes el logo del autismo era un rompecabezas azul, porque celestito diré, porque hacía ejemplo a que había un predominio del género masculino del autismo. Esto es falso, hay tantos hombres como mujeres autistas, sino que las mujeres tienden a compensar, como las mujeres tienen un cerebro más apto para funciones lingüísticas, desarrollan normalmente y parece que no fueran autistas, ¿no? Y es un caso bien interesante porque muchas mujeres recién son diagnosticadas con autismo a los 22, 23 años, cuando son adultas, cuando ya son grandes. Rasgos. Porque compensan aparte, ellas compensan. ¿No? Entonces las mujeres no se tienen un cerebro tremendo, al menos para lo que es lingüístico. El lenguaje, sí. Estamos aquí. Estoy tan desorientado que no sé, en la parte neurológica, ¿qué examen pedimos? Siempre va con la clínica. La parte neurológica siempre va con la clínica. Si sospechamos de una lesión que está en la cabecita, en el cerebro, que nos ha provocado una alteración en alguna de las áreas o circuitos del lenguaje, pedimos una tomografía simple de cabecita, una tomografía simple de encéfalo, que nos va a decir lo que estamos sospechando. Si estamos sospechando en un infarto, una hemorragia, un SB, un traumatismo, otro tipo de enfermedades, pero es la primera herramienta, digamos, diagnóstica para confirmar nuestra sospecha clínica, que siempre tenemos con la clínica. Con la clínica ya podemos indicar más o menos en qué lugar está la lesión. ¿Se puede hacer el diagnóstico en el prenatal, en los últimos meses, tal vez con la parte de la ecografía, o no se puede hacer nada? Respecto a si el pequeño va a tener si hay alguna lesión, algo en la parte cerebral. Sí, claro, ¿sí? Claro, sí, viendo nosotros a otro tema, pero sí se puede hacer, en realidad desde las primeras semanas, que es lo que se mide el dorso del huesito, de los huesos nasales, que son como que nuestros primeros indicios, y de ahí ya se va viendo el tamaño de la circunferencia cefálica y se va viendo cómo se va cerrando igual toda la parte de la médula, ¿no? Que se tiene que ir cerrando todo nuestro tubo neural en la parte posterior. Entonces sí se puede ver. Ahora, otras condiciones ya un poco más, tal vez, que sí va de la parte genética, porque esto es solamente la parte morfológica. En la parte morfológica, un poquito más en la parte funcional o genética, sí o sí necesitamos estudios funcionales, genéticos, un cariotipo simple, aunque sea, que sí se puede hacer previo al nacimiento, ¿no? Obviamente, o ya después con otros estudios. Si tenemos alguna pregunta más, Leito, si podemos ir haciendo alguna preguntita, todavía estamos en tiempo para el licenciado Ríos. Ahí dice: buenas noches, doctores, una pregunta. ¿Cómo ayudar a un niño que habla bien? ¿Cómo ayudar a un niño que habla bien de 6 años, pero siempre confunde los colores? Muchísimas gracias y felicidades a Doctor TV.
Ahí hay que hacer una evaluación, ¿no? Habría que ver si es cuestión de que el niño no ha aprendido bien los colores, si es que solo está mal la categoría de los colores, o si es que tal vez hay alguna alteración visual, ¿no? Podríamos estar hablando de alguna alteración en el rango visual, ¿no? Que tal vez por eso no está distinguiendo los colores, porque si es que él conoce todas las demás categorías y solo en los colores se confunde, podría ser ya más algo de cuestión visual que de cuestión lingüística. Sí, en realidad a este papá le invitaríamos más a una consulta neuropediátrica, porque hay que ver no solo lo del lenguaje, sino que no esté con una agnosia, una cromatognosia, que no esté con un daltonismo, que es lo que normalmente con esas palabras conocemos, que esté confundiendo los colores. ¿Qué tal si sabe los colores pero realmente lo ve de otro color? O si, como dice el licenciado, que no ha aprendido de forma adecuada el nombre como tal de los colores, ¿no? Entonces, sí, neurología pediátrica por la edad que tiene, sí. Vamos a una pregunta más, Leito, ¿sí? Podemos ir respondiendo así, una rapidito, para que estemos ya viendo esto. A ver, doctora, dígame. Buenas tardes, doctor. Mi hija de 12 años y 4 meses, ella no sabe pronunciar bien la R ni la R. Muchas gracias por adelantado. No dice la rea, dice la rea. Ni la rea, dice la lea. La lea, ¿no? Sí. Bueno, y ella es grande. Estamos hablando de un trastorno del habla, de cuestión de la R y la R. Eso es sencillo de solucionar. Debería acudir a terapia, ver cómo está, y con unas 3 sesiones yo creo que eso se normaliza. Ella va a estar diciendo la rea. Pero sí sería bueno que vaya a terapia. ¿Qué le puede hacer esta mamá en la casita? Hay que ver, por ahí no pronuncia la R porque tiene frenillo corto, si no es una cuestión orgánica. Netamente puede hacerle practicar tal vez algunos ejercicios. Yo siempre les doy primero para comenzar. Me puede repetir lo que es ar, ¿no? Separadito. Me puede practicar tal vez que es látana para agilidad lingual, y lo repite 3 veces. Látana, látana, látana. Lótono, lótono, lótono. Va jugando con las vocales. Lútuno, lútuno, lútuno. Después de que le salga bien ese, pasa al ar. Ur. La hace practicar. Ya tiene tarea la mamá. Ya tiene tarea la mamá. ¿Dónde lo ubicamos al licenciado Uriel Ríos? Mi consultorio es en el Prado, en el edificio 16 de julio, en el piso 1. Mi número de teléfono es 732-56-366. Cualquier consulta se comunican al 732-56-366. ¿Usted, doctora? Claro que sí, mi número es el 732-7755. El consultorio está en la calle Montevideo y Capitán Ravelo, Centro Neuropsiquiátrico Sanamente. Bueno, y estamos acá en el programa, gracias a todos los pacientes, siempre agradecido. La verdad, el médico tiene que estar trabajando, en feriado trabajamos, estamos un poco cansados, pero seguimos acá dándole para que usted tenga salud en los hogares. Nos vamos hasta el día de mañana. Ya hemos festejado los 198 años de nuestra patria. 198 años, ya vamos en camino al Bicentenario. Vamos a ir ahí, siempre como obligados. Hasta el día de mañana con Doctor TV.